Durante la primera parte de este trabajo de investigación, viajamos en el tiempo para descubrir la historia del protestantismo en México. A lo largo del video anterior, identificamos cómo el Señor entrelazó la historia del viejo continente con el nuevo, para que de esa manera el Evangelio pudiera llegar hasta nuestros días. Pero en este video estudiaremos a detalle cuáles son los desafíos de la Iglesia Evangélica en México y responderemos a la siguiente pregunta: ¿cuál es el panorama actual de las iglesias evangélicas en México con la llegada de la primera mujer presidenta? Acorde a los registros obtenidos de la Secretaría de Gobernación de México, SEGOV, en México están registradas casi 10,000 asociaciones religiosas, de las cuales el 1% no tiene vínculo alguno con alguna expresión del cristianismo, y del 99% restante, 36% corresponde a templos católicos, mientras que el 63% es de las iglesias protestantes, como las evangélicas, testigos de Jehová, mormones, adventistas, etc. Por otro lado, en el año de 2020, conforme al censo del INEGI, la población que se identificó como protestante fue del 11.2% a nivel nacional, donde los principales estados que registraron una población protestante fueron Chiapas con el 32% de su población protestante, Tabasco con el 27%, y Campeche con el 24%. Con estos datos en mente, la entonces precandidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, se reunió con una importante representación del liderazgo nacional de las iglesias evangélicas, a quienes invitó a sumar esfuerzos por la construcción de la paz en México, en la fecha de 4 de octubre de 2023. Algunos de los invitados fueron Vicente Castillo de las Asambleas de Dios, que es la denominación pentecostal más grande de México, Armando Díaz de la Convención Nacional Bautista, Elías Betanzos y Mario Mejía de la Iglesia del Nazareno, Alejandro Nepomuceno de la Iglesia Cristiana Independiente y Pentecostés de México y Joaquín López de la Iglesia de Dios del Evangelio Completo. Sin embargo, y para una triste decepción, ninguno de los invitados y que son mencionados en esta lista son líderes de sus respectivas organizaciones religiosas, y junto con otros 5 pastores que no se mencionaron, le aseguraron a la precandidata que representaban en su conjunto a más de 30,000 templos en todo el territorio nacional. Pero dicha información fue desmentida por todos los medios de comunicación en México, quienes revelaron que en realidad solo podían representar a lo mucho a 11 templos ubicados solamente en la Ciudad de México. De hecho, el encuentro fue convocado por el señor Abel Sánchez Arreguín de la Iglesia Ministerios de Reconciliación, quien no se encuentra registrado como ministro de culto religioso en la página de asuntos religiosos de la SEGOV. Adicional a lo anterior, en la reunión que hemos citado, ningún líder nacional de las iglesias antes mencionadas o de otros movimientos asistieron con la entonces precandidata a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum. Esto se debe a que la mayoría de los líderes de las denominaciones evangélicas en México no apoyan a la hoy virtual presidenta electa, debido a que mientras ella fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, promovió el aborto, los matrimonios igualitarios y los derechos de la comunidad LGBT. Un ejemplo muy claro del distanciamiento de las iglesias evangélicas con el poder de la presidencia en México es la Convención Nacional Bautista de México, que ha roto vínculos con aquellas iglesias evangélicas, instituciones políticas y o civiles que apoyan la ideología de género, así como que ha ignorado las invitaciones realizadas por candidatos y candidatas afiliados al partido oficialista Morena y todos sus aliados. De hecho, fue la Convención Nacional Bautista de México que se deslindó públicamente de la asistencia de Armando Díaz a la reunión con Claudia Sheinbaum. Unos meses más tarde, para ser exactos, el 17 de febrero de este año 2024, la candidata a la presidencia de la coalición opositora en México, Xóchitl Gálvez, fue invitada al Congreso Nacional de Líderes Evangélicos, llevado a cabo en el estado de Querétaro, y expresó que cuando tú usas el odio y la división, no hay manera de resolver los problemas. Los problemas de un país se resuelven cuando estamos unidos, cuando le apostamos a la cultura del amor, en lugar de la cultura del odio, y lo que hemos hecho es polarizar al país, es dividir al país, es enfrentarnos unos con otros cuando todos somos hermanos. Más tarde, el 4 de mayo de 2024, en la recta final rumbo a las elecciones presidenciales en México, los partidos de oposición a Morena liberaron un audio de dudosa procedencia donde se escuchaba a la candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, decir que de llegar a la presidencia cerraría las iglesias y eliminaría la propiedad privada. Ante esta acusación, la candidata emitió un video diciendo: ayer iba caminando y una señora me dijo: oiga, están diciendo que usted quiere cerrar las iglesias. Bueno, pero ¿en qué cabeza cabe? ¿Verdad que lo dicen? Falso.
Por supuesto que respetamos todas las religiones y todas las iglesias. Respetamos la religión y las religiones del pueblo de México. Por lo tanto, a pesar de que Claudia Sheinbaum es abiertamente atea, basando su confianza enteramente en la ciencia y no obstante, después de haber sido engañada por algunos representantes evangélicos, podemos concluir que la postura del próximo gobierno pareciera ser de respeto mutuo, eso sí, con un distanciamiento de por medio, en especial con las iglesias protestantes, lo cual ya marca una diferencia con la administración del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador.